Bienvenidos, queridos y queridas estudiantes de cuarto medio, a la primera unidad de física llamada Mecánica de Fluidos, donde la primera parte estaremos estudiando conceptos para entender la hidrostática, que es la física que tiene que ver con los fluidos en reposo. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, ya que no tienen una forma determinada, ya que se adaptan al recipiente que los contienen, es decir, tienen la capacidad de fluir. El primer concepto que trataremos aquí, que no es exclusivo de los líquidos y los gases, los sólidos también lo tienen, es el concepto de densidad, que quiere decir cuánta masa tiene un determinado cuerpo en un determinado volumen, es decir, la división entre la masa y el volumen. La densidad se representa con la letra griega Rho y se mide oficialmente en la unidad kilogramo metro cúbico, pero también podemos medirlo en otras unidades de medida como gramos centímetro cúbico. Esto dependerá del contexto en el que estemos trabajando. Lo que tenemos aquí abajo es el factor de conversión de gramo centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico. Hacia acá multiplico por 10 elevado a 3 o por 1000 y hacia el otro lado divido. Al final del video vamos a ver por qué el factor de conversión es 10 elevado a 3. El concepto de densidad nos permite comparar dos materiales que, por ejemplo, tienen el mismo volumen. Dos materiales que tienen el mismo volumen, pero que son distintos en masa, el material que sea más denso va a tener un mayor peso con respecto al otro material. Por ejemplo, acá tenemos una bola de metal que marca más en la balanza que la pelota de goma y aparentemente tienen el mismo diámetro. O al revés, la misma masa con materiales con distinta densidad van a ocupar espacios diferentes. Por ejemplo, aquí hay un cubo de metal que tiene la misma masa y por ende el mismo peso que este lote de madera. Sin embargo, la madera, para igualar el peso del cubo de metal, necesitamos mucha más madera en cuanto al espacio que ésta ocupa. Es decir, la masa del metal es igual a la masa de la madera, pero el volumen del metal es menor que el volumen que ocupa la madera. Vamos a calcular ahora la densidad de un cubo de Play-Doh. Para calcular la densidad del Play-Doh, lo que tenemos aquí es una balanza de cocina y un pote pequeño de Play-Doh. También tenemos una regla para poder medir sus dimensiones. Vamos a sacar el Play-Doh y lo transformaremos en un cubo lo más uniforme posible. Recordamos que para calcular el volumen de un cubo necesitamos medir sus aristas y pueden ver que en este cubo las aristas miden 3 centímetros aproximadamente. Quedó bastante uniforme, pues si tomo ancho, alto y profundidad, miden todos 3 centímetros. Ahora vamos a amasar utilizando la balanza. Colocamos la balanza, esperamos a que dé 0 y colocamos el cubito de Play-Doh sobre la balanza. El resultado es 28 gramos. Ya con estos datos podemos hacer el ejercicio. Bien, lo que tenemos entonces es un cubo cuya arista mide 3 centímetros y la masa 28 gramos. Para calcular la densidad necesitamos la masa y el volumen. El volumen, como es un cubo, lo calculamos como la arista elevado a 3. Por lo tanto, es 3 centímetros al cubo, lo cual nos da un total de 27 centímetros cúbicos. Entonces, tenemos 28 gramos dividido 27 centímetros cúbicos.
tenemos una densidad de 1,04 gramos centímetro cúbico. Recordamos el factor de conversión que habíamos visto anteriormente. Como tenemos la unidad gramo centímetro cúbico, este valor se puede expresar en kilogramo metro cúbico, multiplicando por 10 a la 3, lo que es igual a añadir la potencia de 10 y cambiando la unidad de medida. Si resolvemos o no queremos expresar esto en notación científica, corresponde a 1040 kilogramos metro cúbico. Esa es aproximadamente la densidad del cubito de Play-Doh. Vamos a realizar ahora otro ejercicio. Dice que las dimensiones de un ladrillo son de 15 por 10 por 3 centímetros y su densidad 2040 kilogramos metro cúbico. ¿Cuál es el peso del ladrillo? Como siempre, comenzamos identificando los datos. Como la densidad es la comparación de la masa con el volumen, no importa la forma que tenga el ladrillo, siempre va a conservar la misma densidad. Si imaginamos el ladrillo, es una cosa así. Esto debe medir 15, esto debe medir 10 centímetros y esto acá debe medir 3 centímetros. La densidad 2040 kilogramos metro cúbico. Tenemos un conflicto con las unidades de medida, porque tenemos metro cúbico en la densidad y tenemos las tres dimensiones del ladrillo en centímetros. Por lo tanto, hay dos opciones. La primera es pasar estos centímetros inmediatamente a metros, o la segunda es calcular centímetro cúbico y luego pasar a metro cúbico. Voy a explicar cómo hacerlo de la segunda forma. Calculamos el volumen del ladrillo, que corresponde a la multiplicación de las tres dimensiones. 15 centímetros por 10 centímetros por 3 centímetros. Esto nos dará un total de 450 centímetros cúbicos. Como vemos ahora el factor de conversión entre centímetro cúbico y metro cúbico? Un metro equivale a 100 centímetros. Esto lo sabemos y es la vieja confiable de todas las conversiones de unidades. A esta igualdad la voy a elevar al cubo de tal manera que va a conservar la igualdad, es decir, no voy a desbalancear la ecuación que acabo de escribir. Un metro cúbico iba a ser igual a 10 elevado a 2, que es lo mismo que 100, pero esto ahora elevado a 3, y me va a quedar centímetro cúbico. Por lo tanto, un metro cúbico va a ser igual a 10 a la 6 centímetros cúbicos. Es decir, en un metro cúbico cabe 1.000.000 de cubos de 1 centímetro de lado. ¿Cómo hago la conversión? Con el resultado que tengo en la parte de acá. De metro cúbico a centímetro cúbico debo multiplicar por 10 elevado a 6. Y de centímetro cúbico a metro cúbico debo dividir. Pero cuando ocupemos potencias de 10, lo que vamos a hacer es multiplicar por 10 elevado a menos 6. Es decir, como vamos a dividir por una potencia, dividir por una potencia es lo mismo que multiplicar con la potencia y su exponente con el signo contrario. Es decir, 450 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Lo que nos están preguntando ahora es el peso del ladrillo. Teníamos entonces la densidad de 2040 kilogramos metro cúbico. Si lo comparamos con la densidad del Play-Doh que obtuvimos en el ejemplo anterior, el ladrillo es mucho más denso que el Play-Doh. De hecho, es casi el doble. El volumen, 450 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Y lo que nos están preguntando es el peso. Sabemos que el peso es masa por aceleración de gravedad.
Por lo tanto, vamos a buscar la masa y luego calculamos el peso. La densidad, masa partido por volumen. Si quiero despejar la masa, voy a multiplicar densidad por volumen. Luego tengo 2040 kilogramos metro cúbico por 450 por 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Puedo notar ahora que los metros cúbicos se simplifican porque ya habíamos resuelto el conflicto con las unidades de medida. Nos queda entonces que la masa del ladrillo es 2040 por 450 y todo eso elevado a menos 6. Nos queda entonces que el ladrillo es 0,918 kilogramos, es decir, casi 1 kilo de ladrillo. Ahora, el peso es masa por aceleración de gravedad. Normalmente en este tipo de ejercicios redondeamos la aceleración de gravedad a 10 metros por segundo cuadrado, pero como tengo la calculadora aquí al lado, voy a ocupar el valor de 9,8. Por lo tanto, el valor anterior por 9,8. Y nos queda aproximadamente 9 newton. Recordamos que kilogramo metro por segundo cuadrado es newton, ya que el peso es una fuerza. Por último, nos queda ver por qué 1 gramo centímetro cúbico equivale a 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Esto es un doble cambio de unidad que ya habíamos trabajado hace mucho tiempo en segundo medio. La estrategia que utilizo para esto es separar numerador y denominador. Arriba tengo 1 gramo y abajo tengo centímetro cúbico. De gramo a kilogramo, sé que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, que es lo mismo que 10 elevado a 3 gramos. Para acá multiplico y para allá divido. Por lo tanto, aquí tengo 10 a la menos 3 kilogramos. Y de centímetro cúbico a metro cúbico lo vimos en el ejercicio anterior. 1 metro cúbico tiene 10 a la 6 centímetros cúbicos. Recuerda, un cubo de 1 metro de lado, adentro de ese cubo hay 1.000.000 de cubitos de 1 centímetro de lado. Hacia acá multiplico y hacia allá divido. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cambiar el 1 que está acá debajo por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahora usamos propiedades de potencias y tenemos 10 a la menos 3 menos 6 kilogramo metro cúbico. Menos por menos es más, por lo tanto me queda 10 a la menos 3 más 6, lo que resulta en 10 elevado a 3. Y es por eso que el factor de conversión para estas unidades es 1000 o 10 elevado a 3. Nos vemos la próxima semana para comenzar a trabajar en el concepto de presión mecánica. Que tengan una linda semana.